Vengo a recomendarle este libro que se llama Morir en Occidente y habla sobre todo de cómo fue evolucionando desde la Edad Media hasta nuestros días, cómo fue el culto a los muertos, el culto a la muerte. Siempre me preguntaba por qué la muerte es como un tabú para nosotros, hablar de eso, y por qué tenemos tanto miedo a la muerte, si es algo natural, si es algo que siempre pasó. Y bueno, con este libro me encontré con eso, que al principio, en la Edad Media, la muerte se trataba de forma natural. El autor llama la muerte domesticada. Philippe Ariès, el autor, es un autor francés, un libro viejo, y es una recopilación de varias conferencias que fue dando él durante varios años. Y bueno, justamente trata esto. Él dice la muerte domesticada cuando habla de cómo al principio de la Edad Media, en la alta Edad Media, se trata a la muerte de forma natural, donde estaba toda la familia reunida en la sala del moribundo, cómo el moribundo, inclusive presintiendo su muerte, arreglaba todos sus trámites, digamos, quién le dejaba tal cosa, y cómo la familia va respetando esa parte. Esto está siempre encarado desde el lado de la visión europea y cristiana, ¿no? Católica, apostólica, romana. Luego, como va pasando más el tiempo, ya al final de la Edad Media, en la baja Edad Media, ya empieza a aparecer, por ejemplo, la iglesia, donde ya empieza a aparecer el tema de la salvación del alma y de la condenación, vamos a decir, te vas al cielo o al infierno. Y ahí empieza un poco la iglesia a hacerse cargo de los cuerpos, y ahí empiezan a aparecer los cementerios dentro de las iglesias. Así fueron creciendo las iglesias. Al principio eran chicas, y los que tenían, los más pudientes, las clases más acomodadas, lo que hacían era agrandar la iglesia para poder poner sus tumbas ahí adentro, ¿sí? Y el resto iba al costado en los cementerios común y corriente. A medida que sigue avanzando la historia, después empiezan a aparecer los miedos a los cuerpos, a los cadáveres. Entonces se empieza a pensar en sacar de las ciudades a los cementerios. Hablan inclusive de cómo varios cementerios en grandes ciudades europeas se fueron trasladando a la periferia. Ya para llegar casi a nuestros días, 1700 más o menos, donde ya habla de que antes los muertos o el que estaba por morir, que se sabía pronto su final, confiaba en los familiares que respeten sus decisiones, y después empiezan a aparecer los testamentarios, digamos, los que le hacen un testamento, lo que hoy conociéramos como un escribano, si quiere. Entonces él ya ni siquiera confía en su familia, ni siquiera confía en su amigo, y entonces pide a alguien que venga a hacer una lista de su testamento y de su última voluntad. Y ya en nuestros días, al final, ahí entra el tema del tabú de la muerte. Toda la parte del duelo, del dolor que sienten tanto los familiares como los conocidos, ya se toma más, se oculta más, nadie pregunta. Inclusive el muerto, el que va a morir, el que está enfermo, hoy en día o hace 200 años, ya se le oculta un poco más su final. Siempre, entonces ahí y ahí por esto entro a mi tema, que fue lo que me interesó, es el tabú de la muerte. Entonces esta parte final es por ahí la que más nos toca a nosotros, porque es la que entendemos, porque es reciente. Otra cosa que destaca el actor, que estos cambios son tan pequeños y tan lentos que los contemporáneos no nos damos cuenta. Es un libro que trata varias charlas que fue dando el autor durante varios años. Entonces, por ahí no está tan cronológicamente marcado la Edad Media alta, la baja, Edad Moderna, principio, final. Pero tiene un orden cronológico que se puede entender. Es por ahí, si uno no está tan familiarizado con la historia, con cómo fue las edades históricas, por ejemplo, por ahí va a costar, o va a querer y mirar a otro lado cuándo es la Edad Media, de qué año hasta qué año va, etcétera. Tiene estas cuestiones. Entonces hay que estar un poco atento. Es de lectura concentrada, esa sería mi recomendación.